mismo la Super 7. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Realmente estoy honrado por ser recibido por ustedes en este medio tan escuchado y tan importante. Bueno, a ver, ¿cuál es la razón? ¿En qué punto está el caso? ¿Cuál es la situación actual? Sí, fíjate, digamos que inicialmente nosotros entendemos que es importante que la población conozca y entienda bien por dónde andan las cosas en ese proceso tan importante que ha llevado el gobierno con ese proceso de persecución a la corrupción. En este caso, digamos que el caso del comandante Cáceres, del ciudadano Adán Cáceres. Sí, porque es general activo. Sí, así es. Digamos que por el tiempo transcurrido es el que más ha madurado y el que puede servir de laboratorio para saber cómo van las cosas en este tema. Digamos, ¿no? Entonces, yo no voy a hablar acá de que para nosotros reunirnos con Adán Cáceres tuvimos que durar casi 5 meses sin poder reunirnos con él, tuvimos que demandar judicialmente para poder tener acceso privado a él. No vamos a hablar de la medida de coerción interpuesta de manera exagerada. No vamos a hablar que le dieron alrededor de 656,000 papeles de manera digital y no tenían una computadora para verlo. Absurdos de ese tipo. No vamos a hablar de nada de eso, porque ese tipo de cosas van a tener en su momento la repercusión que tienen. Y digamos que eso ha sido permitido porque ha sido iniciado por el Ministerio Público y en ese estadio se ha desarrollado todo. Pero ¿dónde llega la situación que nos motiva a nosotros venir ante ustedes al día de hoy? Y es que, como dicen por ahí, lo mucho hasta Dios lo ve. Nosotros estamos preparados ya para presentar conclusiones orales en el caso. O sea, una estructura de defensa, independientemente de las dificultades que uno tenga, tiene una dirección. Uno desde el día uno, las objeciones que hace, la línea discursiva, las pruebas que deposita, los peritajes, las objeciones, todo lo que uno hace, las posiciones que uno asume frente a los incidentes, son cosas, digamos, que son importantes, que van dirigidos, porque no somos locos. Si yo persigo un propósito, yo tengo que seguir una línea específica. Bueno, a nosotros nos corresponde casi ya concluir oralmente, porque ya hay una labor que tiene más de 2 años desarrollándose en el ejercicio de ese maltrecho derecho de defensa que ha tenido que desarrollar el ciudadano Adán Cáceres. Bueno, señores, aunque ustedes no lo crean, nosotros nos encontramos que ya de casualidad nos pasan una decisión que yo le traje a ustedes aquí ahora, de la Corte de Apelación. Yo no sé ni bien lo que es, yo estoy preparando otra cosa en audiencia, y cuando yo veo me refiero que se refiere a una acusación privada en contra de Adán Cáceres. Una acusación privada se refiere a que adicionalmente a la acusación que se presentó hace muchísimo tiempo por el Ministerio Público. Ahora nosotros tenemos que enfrentarnos, después que hemos puesto en marcha toda nuestra estrategia, todo se ha hecho, que prácticamente falta concluir de manera oral en el juicio. Ahora nosotros, ya que tenemos nuestras cartas sobre la mesa, no cambiaron las reglas del juego. ¿Usted se refiere a que admitió como querellante alternativo y subsidiario de la Fundación Alfredo Nobel? Sí, mira, pero la forma en que lo enteramos es lo alarmante. Ahí es que viene el problema. Mira, lo que tú tienes en tus manos es una sentencia de la Corte de Apelación. Estamos hablando de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. ¿Ok? De la primera sala. Esa sentencia, cuando uno la lee, tú te vas a dar cuenta que se refiere a, primero, que existía una querella el 29 de octubre de 2021. Nosotros no teníamos la más mínima idea de que eso existía. Así como se escucha. O sea, tú tienes un proceso desde 29 de octubre de 2021, nadie se preocupa por notificarlo, no obstante las obligaciones legales que existen para eso. ¿Y eso es posible? Eso es imposible. Pero vamos a olvidarnos de la querella. Mira, el 28 de noviembre de 2022, ante ese tribunal, sexto juzgado de la instrucción, se deposita una acusación alterna al Ministerio Público. Esa acusación tampoco nosotros tenemos la más mínima idea de que existe. Nosotros estamos focalizados en lo que conocemos. O sea, tú te defiendes de lo que te acusan. Bueno, esa situación nosotros no enteramos en ese momento. La jueza que conoce ese caso conoció de esa acusación privada en un proceso en el cual tampoco se nos invitó. O sea, Adán Cáceres figura como la persona acusada en esa acusación. Y a espaldas de nosotros hubo un proceso y esa jueza decidió y declaró inadmisible esa acusación privada. ¿Cómo va a ser? Sí, pero es que el terror no se queda ahí. Porque esa decisión, como debe de entender, esa parte la recurre en apelación. Cuando la recurren en apelación, sale esta maravilla de sentencia de la Corte de Apelación
que se le impone a la jueza, se nos impone a nosotros y se le impone a todo el mundo, en donde, ¿qué dice esta corte? Dice, mira, esta decisión la anulamos y esa parte tiene que admitirse en el proceso como un acusador privado. Lo que quiere decir que ya nosotros mismos no podemos hacer nada, no podemos oponernos, no podemos plantear ninguna defensa con relación a eso, en tanto que de ese proceso no formamos parte. Un proceso que en ninguna hipótesis es posible que se lleve a espalda del imputado. Es decir, esto para entenderlo. Vale. Usted que lleva el caso de Adán Cáceres no se enteró de esto hasta que se conoció la apelación en la corte. Ni Adán Cáceres. Nadie. Esto en los pasillos. Ni googleando se lo encontró usted. No, es que no había forma. Porque hay un interés expreso, y es un tema rutinario del Ministerio Público, de llevar los procesos a espalda del imputado. Como una manera... Pero espérese, para que entendamos un poco, la gente que nos escucha y nos ve, nos entienda. El Ministerio Público es muy diferente a la justicia. Pero ni siquiera el juez pudo notificarlo. Es el tema, mira, y qué bueno ese punto que tú señalas, porque cuando... Porque los intereses del Ministerio Público son uno, los de la justicia son otros. Sí, pero fíjate, yo decía al inicio que este proceso tiene un interés que es quizás uno de los más maduros, que tú puedes observar cuál ha sido el comportamiento y unificar toda la ficha del asunto. Si ustedes recuerdan, cada vez que el Ministerio Público, cada vez que hay un juez que toma una decisión apegada a la ley, lo primero que ustedes van a encontrar es con un Ministerio Público acabando con ese juez, haciéndole proceso a ese juez, tratando de crear un terror judicial para que solamente en ese estadio se puedan dar este tipo de cosas. Mire, para que eso pasara, tuvieron que pasar, digamos, muchos obstáculos tuvieron que brincarse. Era imposible que nosotros nos enteráramos de esa manera. Pero para colmo de males, eso pasó hace una semana. En la primera audiencia, luego que nos enteramos nosotros de manera informal de esto, vamos a la audiencia y le pedimos participación a la jueza que conoce el caso. Decimos, mire, esta es una situación grave. ¿Qué vamos a hacer con este tema? No nos quiere dejar hablar. ¿Cómo va a ser? Sí. Nosotros, como defensa, si nosotros no hablamos, hablan las piedras. Hicimos una oposición también porque este es un tema. Ella no podía continuar, mantener de espalda al imputado de un proceso que su cabeza que está jugando ahí. Pero eso simplemente viola todos los procesos. ¿Pero ustedes recusaron la jueza? Bueno, al final del escenario, luego que nosotros se nos imposibilitó hablar, ya el comandante Adán Cáceres directamente, ciudadano Adán Cáceres, se para y le dice, pero es que yo no estoy entendiendo. O sea, ¿cómo ustedes me obligan a seguir con una defensa que ya no es completa, ya no es integral, ya es ineficiente porque simplemente no cubre la totalidad de los cargos? Yo no conozco los cargos, yo no conozco la situación nueva y mis abogados tienen que hablar. Él, de conformidad a lo que establece el artículo 111 del Código Procesal Penal, se dirigió al tribunal y planteó algo. La jueza se negó a responderle. Ya en ese estadio, un asunto simplemente que no es práctica de nosotros, no un tema que nos acostumbramos a hacer, pero es una vía procesal que tenemos, ya simplemente ahí nosotros nos dimos cuenta de que no había condiciones, sino recurrir a la recusación para que la jueza valorara internamente si tenía las aptitudes para conocer ese caso. Porque al final de cuentas, ¿qué es quizá lo que yo pude identificar para ese comportamiento que no es normal de esa jueza? Bueno, ocultar un error, una violación grave al derecho, porque ella misma fue la que conoció un proceso a espaldas de ese imputado. ¿Y qué es lo que estamos diciendo nosotros? Vamos a hablar sobre eso que pasó, para ver qué hacemos para resolver el impasse, porque nosotros no podemos seguir avanzando. Y en el interés ella de avanzar en ese caso, como es lógico, ese caso tiene muchísimo tiempo y muchísimos imputados, y ella tiene que ser un poco, digamos, tiene que seguir la dirección un poco rápido de eso, para que no se eternice. Pero también jamás puede ser eso violando los derechos fundamentales de los imputados. Entonces, al final de la historia, ¿qué venimos nosotros aquí a plantear? Bueno, ciertamente, el estado de dictadura judicial, el terror, ha hecho que un sistema en el cual yo confío, el sistema de justicia, yo confío en los jueces, yo confío en la capacidad de ellos y en la integridad, pero sin duda, señores, si la población no apoya a los jueces, lo estamos dejando solo y al final de cuentas, ellos están actuando en base al temor, porque en este caso en particular, es una jueza muy capaz, que hasta ahora contaba con toda nuestra confianza de que iba a hacer lo que correspondía, pero simplemente en ese derrotero y en esa imposibilidad de avanzar, porque no se puede uno defender de lo que no conoce. ¿El temor a quién? ¿Cómo? ¿El temor a quién? Del juez. Pero cuando esa jueza incluso tomó una decisión, en el caso de Adán Cáceres, para
en vez de liberar, que es lo que dice la ley, cuando llega a la duración máxima del periodo de prisión, ella decidió variar la medida. Nosotros no estábamos de acuerdo, de hecho, nosotros recurrimos en apelación a esa decisión. Pero simplemente como ella le varió la decisión, aunque entiendo jurídicamente que correspondía a la liberación pura y simple, el Ministerio Público salió a despotricar afuera en contra de ella. Esa fue la razón por la cual Miriam Germán, anteriormente, tuvo que mandar una carta diciendo, pero no podemos estar así. Si usted no tiene la razón, usted no tiene que salir luego, acabar, sobre todo que a una defensa privada, quizá le luciría eso, pero al Ministerio Público no, el Estado no puede estar atacando al propio Estado. Y sobre todo una entidad como el Poder Judicial. Mire, doctor, ¿cuál es la relación de la Fundación Alfredo Nobel con el general Adán Cáceres? Le hago la pregunta para entender el interés de la no tenemos la más mínima idea. ¿Cómo va a ser, doctor? Ah, pero yo le estoy diciendo que ¿Cómo es usted no tiene la real. más mínima Voy a dar un idea poco de Adán luz. Cáceres? Esa es una fundación que ya ha venido intentando entrar en otros procesos, ser querellante en otros procesos. Presentó una querella en el caso Antipulpo y se le extrajo del proceso porque no tenía la calidad. O sea, es una fundación cualquiera que simple y llanamente está queriendo entrar en todos los procesos como querellantes, aduciendo, y no conozco esa querella tampoco, si no me voy a hablar de lo de Antipulpo, Sí. indicando que como es parte de la sociedad, quiere representar a la sociedad. Y solicitando incluso manejar los bienes que actualmente el Ministerio Público tiene secuestrado de los imputados. En el caso Antipulpo, Pero se en discutió, este por lo menos caso, ahí. en este caso, que yo soy parte de este caso, defiendo a otros imputados, tampoco conozco Pero eso es posible. de esa querella. Que yo me presente, yo quiero defender a la sociedad, porque yo creía que yo estaba representado por el Ministerio Público. En Y no ¿Usted? solamente el Ministerio Público, en este caso también está el Estado. Sí. El Estado está 2 veces. Sí, pero mira, cualquier cosa que pase, el que debe referirse a eso, porque el juez debe ser neutral. En ese caso sí fue discutido. Sí, en este caso, por lo menos fue discutido. O sea, se plantean situaciones, las partes proponen y la jueza decide. El juez es no imparcial, neutral. Él no puede tomar participación en el proceso. Él debe poner a todas las partes en condiciones para que se refieran. A lo mejor, si nosotros sabemos eso, pueden pasar varias cosas. A lo mejor no conviene que ellos estén. A lo mejor no conviene que no estén. A lo mejor no conviene excluirlo. Pero nadie puede subsanar ni sustituir la defensa de un imputado, que es un derecho fundamental. Sí. Entonces, en este caso, esto no es nuevo, esto es parte del derrotero que al final, pero esta situación llega al absurdo, porque como ustedes ven, yo venía a hablar con ustedes, se quedan callados porque nadie sabe qué decir frente a una barbaridad como esa. O sea, usted pone una defensa a correr, luego lo cambian las reglas del juego y luego hay que seguir con el proceso tal como está, lo cual simplemente es una manifestación de una dictadura judicial. Mire, en doctor, este país. doctor, pero el futuro es incierto de su cliente. Bueno, en este ya caso. de mencionar la palabra futuro es mucho. De hecho, decir futuro en esta, porque futuro significa algo lógico, algo razonable, algo, una estructura. Mire, recuerde algo, la Constitución establece que el Estado dominicano se fundamenta en la idea del respeto a los derechos fundamentales. Es decir, que esto significa un atentado incluso al propio Estado del Derecho. Entonces nosotros simplemente, ya no como abogados, sino como ciudadanos, son cosas que simplemente no podemos callar. Y nosotros desde el día 1 hemos dicho que este proceso, si no se respeta el debido proceso, nunca va a ser posible que se ventile. ¿Y usted no está ya en juicio de fondo? No, todavía. Todavía esa preliminar. El Ministerio Público, no obstante tener un expediente blindado, un expediente se tomó todos los plazos, pidió extensión, incluso la acusación la presentó fuera de fecha, pero aquí como todo se vale, seguimos el mambo, como dicen por ahí. Oh, bueno. ¿Y cuál sería, Cristian, la estrategia de ustedes ante esta situación? Digo ustedes porque igual, en mi caso particular, no me han notificado nada tampoco y entiendo que no somos parte de la querella. ¿Cuál es la estrategia de ustedes ahora, de aquí en adelante? Mira, de entrada lo que hay que parar el proceso, lo que no puede continuar. O sea, sería un absurdo nosotros referirnos a una carga de acusación que no sea completa. Perdón, doctor, cuando usted dice parar el proceso, Exacto. ¿eso lo deliberan ustedes o No, cómo? la jueza, o sea, aquí esta decisión se le impone a la jueza. O sea, ahora la jueza va a tener que aceptar una parte que tiene que hacer cosas que se debieron hacer hace meses. Y la ley establece que no se pueden retrotraer a etapas anteriores del proceso. Entonces, Ok. ¿para qué continuar si hay una acusación en contra de nosotros sin tratar de subsanar esa situación? O sea, ¿cómo nosotros vamos a referirnos a algo que no conocemos? ¿Cómo vamos para que usted entienda? ¿Y de qué se le acusa en la nueva acusación? No sabemos.
No saben. No sabemos. Nosotros simplemente ¿Y sabemos. cómo se van a defender de algo que Bueno, desconocen? pero esa es la gran pregunta. Eso era lo que queríamos proponer en audiencia y simplemente ella con la situación particular de ese interés de continuar de manera rápida está obviando un derecho fundamental. O sea, ¿cómo es posible? Miren un ejemplo. Nosotros depositamos unos documentos para un punto particular de la acusación del Ministerio Público y la acusación de otra parte que está, unos creyentes que representan al Estado, que tampoco ha sido definida su situación por el tribunal. Bueno, puede ser que esos documentos me perjudiquen con respecto a esta acusación que yo no conozco. Ya nosotros hemos asumido posición, por ejemplo, con temas como la fusión, que a lo mejor, si yo la conozco, yo hubiese tomado otra decisión. Entonces, esa es una situación grave que necesita enmendarse para que ese proceso pueda terminar. Nosotros estamos diciendo simplemente que no podemos continuar en esas condiciones porque ya está bueno de que se haga ese proceso en contra de un ciudadano que no lo conozca, porque eso no debería existir en el medio para que, yo no sé cómo uno se lo va a contar eso a sus hijos. No sé cómo va a pasar eso. ¿Cuál es el ánimo de su cliente, de Adán Cáceres? Sorprendido. En principio, como toda persona que no entiende este asunto, él no entiende cómo llegamos ahí. Sin embargo, él ha sido, en su piel propia, ha sentido lo que es la arbitrariedad, pero él simplemente confía en el sistema de justicia, él confía en que se haga lo correcto, igual que nosotros. Si nosotros no tuviéramos con un sistema de justicia de jueces, que necesitan el apoyo de todos nosotros para que hagan lo que tienen que hacer y cumplan la ley, simplemente no hay nada que hacer. Mire, Pero él conoce, perdón, Mayovanex, su defendido conoce a los propietarios, dueños de esta fundación. O sea, ¿sabe quiénes son? No tenemos ¿Tuvo idea. alguna relación No, con ellos? no, ¿Cuál es? No. Al parecer, según oigo, es una fundación de esa que, bueno, por interés general, porque ya se permite que se pueda acceder a ciertos procesos cuando el interés social de esa entidad coincide con lo que está ahí. Pero nosotros no se trata de una querella como relacionada por una actividad de Adán Cáceres. Es una acusación alterna, con tipos penales distintos, con pruebas distintas y con todo distinto a lo que hizo el Ministerio Público. O sea, no se adhirió al Ministerio Público. Es una querella independiente. Es posible, por ejemplo, señores, que la acusación del Ministerio Público la rechacen y acepten esa, para que usted entienda la gravedad. Sí, pero aquí hay un problema de fondo que es grave, que yo creía que se había superado. No porque sea Adán Cáceres, Claro. es para cualquier ciudadano. Así es. Que la persona que está defendiendo a una persona acusada desconozca de otro proceso paralelo. ¿Por qué no le van a dar el beneficio de defenderse? Le están violando un derecho fundamental, como bien usted bien alega. Pero también me preocupa algo que usted decía que algunos jueces tienen temor. Yo diría, ¿temor a quién? Porque los jueces no responden al Ministerio Público. Ustedes han llevado este caso por ante el Consejo del Poder Judicial que preside el presidente de la Suprema Corte de Nosotros vamos a Justicia. agotar todas las vías posibles, todo lo que se pueda hacer, porque incluso para recurrir al sistema interamericano, una de las condiciones es que tú tienes que haber agotado todas las vías posibles. Ya. Todo lo que tenga que hacerse, todo, sin ninguna reserva, a los fines de salvaguardar los derechos de este ciudadano, se va a hacer. Ya. Mire, estuve viendo una vez por la prensa que, según queja de su cliente, Adán Cáceres, decía que su cheque no lo recibía, el cheque como militar, qué sé yo. ¿Es cierto eso? Así es. Eso ¿Y no- de qué subsiste el doctor? Bueno, de los familiares, de ayuda de amigos, pero no, todo eso ha sido congelado de una manera arbitraria. Incluso nosotros O hicimos sea, una incluido solicitud. el sueldo también. Sí, sí, su sueldo. el salario, el Así salario. es. No, nada de eso. Y aún no llega eso. No llega. Y a un No ciudadano llega. bajo proceso que pueda demostrar que tenía, por ejemplo, bienes antes de ocupar una posición, los jueces también le imposibilitan el acceso a esos bienes que tenían antes de que no deben estar en cuestionamiento. Sí. Sí. Sí, También. no debería ser, pero sí. Sí, Es decir, así que te es. anulan por completo. Así es. difícil Incluso para un bienes que defendido. figuran en su declaración jurada y todo, porque es que cuando hay el clamor popular, cuando hay toda esa legitimación a través de medios que no se deben, todo se aplaude. Hasta un momento en donde la sonrisa se convierte en mueca, Pero como es, diría el poeta. Es difícil como usted paga el abogado. Usted está trabajando fiado, doctor, hasta que él salga de ahí. No, mira, al final uno empieza estos casos con unos Esa acuerdos. discusión No, pero si yo la puedo no son responder. temas que se deben No, de no, tomar. no, Bueno, pero ajá, no, yo no, le tengo no, que no, pagar, no, no, ¿con qué no, condición lo que paga- pasa es que trabaja ella no el quiere que le abogado? pregunten a No, ella. no, doctora, la doctora Ella está no quiere que le equivocada. pregunten a No, ella. la Está doctora equivocada. está equivocada. No lo No, dijo.
Porque lo digo porque se generó una discusión antiética en un Ajá. tribunal cuestionando a un miembro del Ministerio Público los honorarios de un abogado. Sí, sí, pero miren, mira, Ah, mira. no, se ya. supone que eso no debe No, discutir. Que ese no, no es el lo escenario digo No, por pero, eso. pero yo sí quiero responder eso. Doctor, usted me disculpa. Déjeme ser un Si usted poquitico- quiere, doctor, si usted quiere un yo lo recurso. quería hacer, Doctor, ella no me doctor, déjeme, ¿usted quiere que aporte un poquitito a favor suyo? ¿El qué? ¿Quiere que le aporte Que un él pero poquito? diga, claro, sí, por Dios, claro, claro, adelante. claro. Él es el Lo fiscal de que aquí. lo que mi compañero y amigo y Sí, hermano, José José María. María, le quiso decir que usted cobra. Mire, él quiso No, decir. que cobra. Perdón, no, perdón, Yo le estoy perdón. preguntando que sí. Con la situación Porque de él, si yo exacto. tengo todo inhabilitado, ¿con qué voy a pagar? Mire, yo ¿Cómo me defiendo? creo que cuando la defensa llega a sensibilizarse incluso con el cliente, dice, Ya, bueno, pero tú ya, eres un déjeme- arreglista. Eso es tú eres- arreglista, no. Tú eres No, René Taveras. Mire, yo estoy Eso iba a seguro. decir, No, eso iba a perdón, decir. no. Yo no lo conozco a él. Ah, yo sé que Lo no. conozco ahora. Yo también. Es muy posible que él se sensibilice hasta con la familia. Y diga, bueno, este hombre hay que ayudarlo. Y se ponga hasta de su parte. Mire, yo le voy a ayudar cuando se resuelva el problema y pone de su parte. Eso creo yo, ¿eh? Cuando usted le hizo la pregunta, que la otra una vez, espérese. Y A ver, justamente, es muy posible que el profesional se sensibilice con con el cliente. Sí, por ejemplo, es muy ahora posible. cuando yo vine a hablar acá, yo estoy hablando por mí, por ti, por todos o por él. Por él. Sí, no, por No, todos. no, por todos. Bueno, Sí, porque cuando usted corrige cuando usted ayuda a corregir un problema, está hablando por todos, pero usted vino representando a Dan Claro, Cáceres. Claro. Ahora, Bill, que lo que Bill, usted Bill. hace No, lo que te puede- beneficia que te al puede Estado de ocurrir a ti, Derecho. te puede ocurrir a ti. Yo estoy claro en eso. Ahora, Exacto, él sí. vino a defender a Dan Cáceres. Claro, No vino a claro, defender a mí. claro. No, Pero pero- ahora, que lo que él hace pueda beneficiar a la ciudad en conjunto, y eso es Exacto. otra En algún cosa. momento determinado. Teóricamente, por el sí. comportamiento de allá. de la Teóricamente, justicia. si él le ayuda Claro. a resolver un problema que beneficia a todos, defiende a la sociedad. Sí. Ahora, él vino a defender a Dan Cáceres. Así es. Pero fíjate algo, y quizá para yo resumir todo esto. Ujú, claro. Esto me recuerda a algo que uno siempre leía de cosas añejas, Sí, con lo que hizo Juan Rincón, con aquella muerte del cura Canales. se fue lejos usted ya. Sí. Al final, cuando le preguntaron que al final quién mató al padre Canales, él decía que la justicia dominicana, porque al final él debió estar detenido hace rato y no pasó. Si yo hago un paralelismo de forma conceptual entre eso y lo que está pasando, para que esto que yo acabo de denunciar aquí, con relación a esta acusación oculta, cosa que uno no se imagina que sea posible en el sistema, sea posible, hay un condicionamiento creado estratégicamente y sistémicamente para crear temor, para que los jueces no hagan lo que tienen que hacer. Y al final de cuentas, ¿quién es responsable de que esto haya pasado? Justamente nosotros, todos callados, de cuando ha pasado eso, no hemos hecho nada para detenerlo. Además, doctor, también, vamos a poner la otra hoja, también el uso de los medios de comunicación de parte de ustedes los abogados contribuye a eso mismo, porque muchos casos se dilucidan aquí en estos medios y no allá en el tribunal. Sí, pero tú nunca, o sea, Yo lo los entiendo, medios de un doctor. abogado nunca van a ser los medios del Estado. Mire, óigame, la maquinaria de información que tiene actualmente el Ministerio Público, eso no tiene madre. Le digo como yo me entero de las notificaciones y los actos, primero por las redes, de que ellos circulan la información antes que me notifiquen a mí como imputado. O sea, de decir que un abogado, que hasta buena gente no vemos, usted ve, que usted y yo no Sí, caemos bien. sí. Mire, que un abogado tiene los mismos recursos del Estado Dominicano en este proceso en contra de todo el no. mundo y como sea. Yo sé que no mantiene los mismos recursos. entonces, Yo sé que no me haga eso, no me haga eso. No, yo sé que no. No Lo me que le haga digo eso, es doctor, es que mucho, usted ve. aquí hay un porcentaje de culpa que hay que distribuir entre muchos, no solamente en el Estado. Porque es verdad, yo he criticado en estos escenarios que los problemas no se deben dilucidar en los medios de comunicación. Pero detrás de cada acusado hay una estructura de comunicación para ablandar los jueces y los fiscales en estos medios. ¿Usted no sabía eso? Se usa. No, doctor, no. ¿Cómo Sí, que y se, no? se Usted me dice hace, a mí, sí, doctor, doctor, pero yo soy doctor se hace comunicador. también, Sí, pero que no se doctor, compara, doctor. Mire, Pero- una cosa es la reacción mínima que puede hacer alguien frente a una maquinaria. ¿Por qué uno va a hacer? Sí, pero hay que Porque, por defenderse. ejemplo, Hay que defenderse. ¿por qué usted cree que yo estoy aquí? Porque está defendiendo. No, pues está No, es que- defendiendo. es yo estoy que- reaccionando exacto, de frente la a una protesta. logística claro. que se ha implantado que Sí, tengo que hacer algo. reaccionando y que al mismo tiempo es una defensa. Y gracias a Dios me dieron un espacio para yo poder venir. Claro. Sí, sí. Pero no un espacio es un millonario creado con un propósito, No, sobre claro, todo no, ilegal. No, Claro ni, que ni no, áreas claro de que no. comunicación, No, por Dios, ni, que no, ni por Dios. fotógrafos en audiencia, No, ni no. encargada de comunicaciones que cuando sale el Ministerio Público ya le tiene arreglado los periodistas. No. No, eso no. Volviendo Pero a la eso no es malo, fundación. Eso no es malo, María. Wendy. Eso no es Pero malo. nunca se Es- había pero hecho. Es si una eso- institución, pero si es eso una no es malo, institución que tampoco tiene esa puede ser malo estructura. que Sí, salga a pero nunca defenderse. se había hecho. Eh, Volviendo al tema de la fundación,
Algo que yo no sabía, Cristian, es que veo también que ellos intentaron lo mismo en el caso del ex procurador. Ah, bueno. O sea que ya en O los sea, la tres misma procesos. fundación Sí, con- sí, en con otro Antipulpo, imputado. en el caso de Juan Alexis Medina y Compartes, Ya. en el caso del procurador y Compartes, y ahora en el caso. Bueno, Sí, sí, ¿sabe? de Adán Lo y que habrá que Compartes. determinar es si en esos casos Ujú. se le dio participación a las Sí, partes para que se claro. defendieran. Se Porque, discutió. No, porque En- ve- en- fíjate, se ese- discutió. y lo que estamos diciendo aquí nosotros es que si se hubiese notificado simplemente, a lo mejor nosotros mismos hubiésemos planteado eso y no tuviéramos nada que decir. Claro, porque su caja es que no lo conocía hasta ahora. Pero por Sí, Dios, claro. no peor. Es una señor. violación No, al derecho, claro. Escuchen Sí. esto. Esa decisión se impone a todo el mundo de la Corte. Es decir, nosotros ya no podemos ejercer ningún derecho. Yo no puedo plantear la inadmisibilidad de esa querella o de esa acusación alterna, porque ya se impuso por una decisión de Corte. Sí. Y tú preguntarías, ¿por qué? Porque te mantuvieron de espalda eso. ¿Eso es posible? No. ¿Qué queremos nosotros? Hay que parar. Hay que ver cómo seguimos, porque sería un absurdo Sí. continuar en este estadio del proceso. Bueno, doctor, Bueno, pues yo creo que le deseo suerte. sí, Parece que ojalá y el camino tengan, es tortuoso. sí, doctor. ojalá tengan la oportunidad de defenderse donde le corresponde hacerlo y Todas donde las cosas deben tener la importantes son oportunidad, donde deben tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? En justicia. Así es. El doctor Cristian Martínez es abogado de la defensa del general Adán Cáceres Silvestre. Muchísimas gracias, doctor, Gracias a por ustedes, gracias a acompañarnos Hoy esta mañana. mismo la Super 7.